¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que la idea era entrar en bicicleta y les voy a explicar dos razones por qué. Cuando me dijeron si podía entrar con una bicicleta andando, les dije que sí. Lo que pasa es que me traje la bicicleta sin freno y la bajada para poder llegar, te imaginas, presentan el campeón olímpico, viene rodando el campeón olímpico. No daba mucho. Y la segunda razón es que ya me retiré hace 3 años, así que la vamos a colgar un ratito. Y porque ya me retiré y no tengo estado, me voy a sentar también. Bueno, qué lindo estar acá. Cuando me llamaron para dar una charla y me dijeron que la charla era para adolescentes que tenían entre 16 y 21 años, y me dijeron ponerle un título a la charla. Y yo dije sueños, porque me imagino que ustedes tendrán millones de sueños que tendrán por su cabeza cada vez que apoyan la almohada o cada vez que encaran un proyecto, ¿no? Y mi vida ha sido sueños, pero los sueños están, pero hay que hacerlos sólidos, y lo sólido es una escalera que llega al gran sueño, que es el éxito. Y muchas veces me preguntan si para correr en bicicleta se nace, ¿no? Y yo tengo una historia muy linda que pasó desde el nacimiento, ¿no? Yo nací el 4 de febrero del 65 en la ciudad de Mar del Plata, en el hospital regional. Y en el momento que yo nací, la partera Elba que me tenía en manos, se corta la luz. Automáticamente se corta la luz de todo el hospital. Arrancan los generadores y Elba, teniéndome en mano, dice: ¿qué será de este niño del mundo? Y hay unas palabras muy lindas que dijo mi mamá, que dijo: una buena persona. Y esas palabras se las agradezco porque fueron las palabras que me dieron la posibilidad de abrir mil y miles de puertas en el mundo, ¿no? Y desde ahí fue donde uno ya empieza a ver que hay una historia diferente en la vida cuando uno empieza a desarrollarse. Yo soy de una familia súper humilde, donde la verdad que era muy difícil ver una cena. La cena de nosotros era un mate cocido con pan, porque la verdad que en casa no había la posibilidad de poder hacerla. Y de muy chico yo tengo a mi hermano Gabriel, que bueno, que es quien me acompañó toda mi carrera deportiva, fue compañero deportivo conmigo. Y nosotros, por más que teníamos una niñez con necesidades, como se puede decir, pero es una niñez feliz, ¿no? Y él siempre se ocupó por cumplirme los sueños. Cuando teníamos 7, 8 años, nosotros teníamos una casita, y claro, no muy chiquitita, y no teníamos ducha, no había una ducha, ¿no? Entonces, al frente de nuestra casa estaba nuestra tía, que tenía una ducha, y era esas duchas que se enchufaban eléctricas, ¿no? Y yo deseaba bañarme en una ducha. Entonces me dice: Gabriel, yo te voy a cumplir sueño. El primer sueño te voy a cumplir yo. Yo te voy a hacer una ducha. Nosotros teníamos un calentador de querosén, y mi hermano agarró, calentó agua ahí, agarró un tacho de 5 kilos de eso de mermelada grande, lo vació de un lado, y del otro lado lo agarró, lo empezó con un clavo a hacerle todos agujeritos, ¿no? al tacho. Me llevó al baño, que era un excusado que estaba al lado, puso una tabla porque era un pozo, colgó el tacho, empezó a tirar el agua por arriba, y esa fue mi primera ducha. Fue la ducha más hermosa que tuve en mi vida porque fue uno de los primeros sueños. Y un poco a través yo creo que esa hermandad, cuando él tenía 17 años y yo tenemos 1 año y medio de diferencia. Empezamos a correr. Nosotros venimos de una familia de ciclistas, mi papá, mis tíos, todos. Y empezamos a competir. Y en esa misma casita chiquita, en la que teníamos una habitación muy chica, poníamos la cucheta porque no alcanzaba para poner 2 camas. Y al frente de nosotros poníamos las 2 bicicletas, ¿no? Entonces nos acostábamos a dormir a la noche, apoyábamos la cabeza en la almohada y mirando las bicicletas, y ahí empezaban a soñar.
uno tenía 15 y otro 16 y medio de años, ¿no? Y ahí empezaron nuestros sueños. Al año fuimos a un campeonato nacional y los dos salimos campeones nacionales. Gabriel en su especialidad y yo en junior. Y al otro año se cumple uno de los sueños más lindos, particularmente para mí. El 5 de junio del año 82 yo represento a la Argentina por primera vez. Y es en Medellín, en Colombia. Se imagina que ya los sueños iban avanzando, ¿no? Entonces llegamos al hotel de Medellín, en Colombia, nos reúne el técnico, nos sienta a todos y nos da a cada uno una camiseta, un enterito, que es el que usamos nosotros para correr, y una malla. El momento que me la da y la agarraba en la mano, ¿no? Yo tenía así, yo veía que me transpiraba la mano. Había agarrado la camiseta, no la quería soltar. Entonces tenía agarrada la malla, la camiseta y el enterito así en la mano. Nos desconcentra, nos dice, bueno, mañana a las mañanas, a las 8 de la mañana, desayuno, a las 9 salimos a entrenar y yo seguía con la camiseta agarrada, ¿no? Entonces, cuando nos desconcentra, me voy a la habitación, me meto en la habitación, me meto en el baño, ¿no? Que había un espejo, agarro la camiseta, me la pongo la camiseta de Argentina, me empecé a tocar, ¿no? Y me miraba frente al espejo y miraba que tenía puesta la camiseta de Argentina. A los 43 años, cuando representé a Argentina por última vez, y habían pasado ya casi 27 años, sentía la misma sensación. Es decir, que nunca había perdido la pasión y eso era lo que iba multiplicando los sueños, ¿no? Después, bueno, el año 84 llegó el sueño olímpico. En 1984 voy a representar a Argentina, pero en un Juego Olímpico. ¿Se imaginan? Había sido campeón nacional, me había puesto la camiseta de Argentina y había ganado un campeonato panamericano. Y en el 2004, perdón, en el 84, represento a la Argentina por primera vez. Y bueno, cuando voy a los Juegos Olímpicos, imaginen, 18 años, entro quinto en los Juegos Olímpicos. Los primeros Juegos Olímpicos que voy a hacer, entro quinto. Y bueno, si con 18 años, quinto en el primer Juego Olímpico, perdí la medalla faltando unas vueltas, le digo, próximo objetivo, le digo, tengo que tener la medalla. Lo que yo no sabía que iba a tener que esperar 24 años. Desde ese 84 al 2008 fueron 24 años. Pero lo más importante de esos 24 años, que se fueron cumpliendo todos otros sueños. Yo quería ganar una Copa del Mundo, gracias a Dios la gané. Quería ganar un campeonato mundial, salí campeón mundial, subcampeón mundial, gané medalla de bronce. Todos esos sueños que yo tenía desde chico, en esos 24 años que tardé de ganar la medalla, me fueron dando el escalón de sabiendo que iba en buen camino. Y yo creo que eso fue todo, la perseverancia, el trabajo, el lugar de donde salía uno, los sueños compartidos que uno tiene, ¿no? Y la verdad que cuando gané la medalla olímpica y uno dice, ¿cómo podés darle magnitud, ¿no? Y la verdad que cuando me pasó eso es como si me rebobinó toda la vida en segundos. A veces uno dice, ¿cómo puede ser que 28 años de sacrificio, de esfuerzo, de todo lo que le ponemos, se puede rebobinar en segundos? Y es verdad. Cuando yo me subí al podio, ustedes vieron ahí que yo agarré la medalla olímpica, la saqué y le hice la medalla así, era que había cumplido exactamente todos mis sueños. Ese día cumplí exactamente todos los sueños que tenía como deportista. Y ese niño que había nacido con un sueño de la mamá que decía que tenía que ser un buen tipo, esa esencia que nunca hemos perdido con mi hermano, que es lo que te lleva a crecer, esa pasión por la camiseta nacional que uno tiene, el amor por el himno, el amor por la bandera, el querer ser agradecido a tus viejos, porque yo veía a mis viejos en una mesa, ¿no? Tomando mate cocido con pan y dándonos a nosotros un bifecito con tomate porque necesitábamos el alimento para poder estar fuerte y poder entrenarnos. Entonces, todas esas cosas a nosotros nos daba una fuerza interior muy grande, ¿no? Y después, las cosas que te da la medalla por ahí, nosotros como deportistas le tomamos magnitud. Y yo le voy a contar algo que me pasó
una historia espectacular que me pasó el día que me retiré, ¿no? Cuando yo ganó la medalla, sabía el significado de lo que era la medalla, ¿no? Pero lo que no sabía lo que había representado la medalla en la sociedad, lo que había representado la medalla en la gente, ¿no? Y cuando voy a hacer una acción de solidaria, me encuentra en el McDonald's me encuentro con una señora, ¿no? Estaba vendiendo yo las manitos. Entonces agarra a la señora y dice, le digo, ¿te puedo vender una manito? Sí, dice Juan, cómo no te voy a comprar una manito a vos? Entonces yo creía que era por lo que yo había hecho deportivamente, ¿no? Entonces le vendo las manitos a la señora y me voy a sentar. En el momento que me voy a sentar, después viene la señora con la nenita, que se llamaba Mía, y me dice, quiero comentarte algo. Y me paro y estoy ahí con la señora y con Mía, y me dice, ¿sabés que el día que vos te estabas despidiendo del ciclismo, ese 23 de marzo de 2009, que vos subastaste la bicicleta? Porque la bicicleta que yo corrí la última carrera la subasté para comprar un instrumento para los chicos oncológicos del Hospital de Niños, como no lo tenían para poder curar a los chicos con cáncer pediátrico, ¿no? Entonces, me dice, cuando vos te estabas despidiendo ahí, nosotros justo estábamos teniendo la necesidad con Mía, dice que tenía cáncer, teníamos la necesidad de que ese instrumento se compre, y con la venta de esa bicicleta se compró un instrumento, dice, y hoy Mía no tiene cáncer, se curó de cáncer. Sí. Esas son las cosas que no damos cuenta cuánto repercuten en la sociedad, y uno lo hacen. Por eso, chicos, los sueños hay que perseguirlos, pero los sueños hay que apoyarlos. Y si uno lo hace con su esencia, si uno lo hace con su compromiso, con su dedicación, y principalmente como me pasó a mí, persiguiendo sueños de querer cambiar la vida, y los sueños de querer hacerlo realidad, porque hay un grupo de gente y de familia que te han apoyado, los sueños se pueden hacer realidad. Gracias.